Isabel y el señor Esteban Narváez por sus palabras. Ya todo se ha dicho de mi persona. Solo quisiera añadir que esa familia grande mía, Dandaré, une no solamente a La Guajira con Aruba, pero también con Curazao, de donde es original ese apellido. Mi bisabuela, mi tatarabuela, fue una esclava que estuvo, o mejor dicho, fue una esclava de la familia Roger en Curazao. En los territorios holandeses, las colonias holandesas, se abolió la esclavitud el 1 de julio de 1863. Los holandeses tenían el sistema de que los esclavos no podían tener apellido. Se utilizaba solamente el nombre del esclavo o esclava, y para definirla se decía solamente de quién era hija, de la madre, nada más. O sea que nuestra gente no tuvo padre, solamente tenía madre. Y al abolirse la esclavitud, el 1 de julio de 1863, el gobierno holandés obligó a todos los esclavos de que escogieran un apellido para poder inscribirlos en el censo. Hasta ahora no entiendo, a pesar de que he buscado de todas maneras, pero no sé, por qué mi tatarabuela tomó el apellido Dandaré. Una palabra, como ya dijo Benjamín, del idioma Shona, un idioma extenso que se habla como primera lengua en Zimbabue, Mozambique y Zambia, en la parte sur oriental de nuestro continente africano. De Curazao, uno de los hijos que tuvo Francisca Faustina Dandaré, que se llamaba Johannes Edgar, empezó a navegar entre Curazao y Riohacha, después de la abolición de la esclavitud en el 63. Cuando se abolió la esclavitud, Johannes Edgar tenía apenas 9 años, o sea, nació esclavo, y después de la abolición fue que se emancipó. De edad joven empezó a navegar, llegó acá a Riohacha, o sea, viajaba de Riohacha a Curazao, y acá después conoció a una señora llamada Argentina Gómez Cuyman, que aquí le cambiaron el apellido Cuyman a Cuisman. Y con Argentina Gómez, Edgar Dandaré tuvo 3 hijos. Tuvo a Sebastián Dandaré, que fue el que, como ya dijo Marisabel, me crió al irse mi mamá para Aruba en el 46. Tuvo a Julia Dandaré, que fue mi abuela y abuela de algunas personas que están acá presentes. Y tuvo a Francisca Dandaré, que también creo que hay descendientes de mi tía Franca acá. Les explico esto para que vean que el arraigo que uno tiene con esta ciudad de Riohacha viene de siglos atrás. No es ahora, no es de ahora, sino de hace muchos siglos. Y que es muy importante saber que la relación
es entre tres partes de nuestro Caribe: Riohacha, Guajira, Aruba y Curazao. Hace unos días, podríamos decir, 2 semanas, creo, 1 semana, estuvo acá ofreciendo un concierto de jazz y música caribeña mi primo Cedric Dandaré, hijo de Manuel Dandaré, que viene siendo hijo de una señora que nació también en Riohacha, pero no fue hija de Argentina Gómez, sino con otra señora que se llamaba Juanita Mosquera. Y ella nació acá en Riohacha, pero de edad joven su papá se la llevó para Curazao. Y en Curazao ella tuvo sus hijos, uno de ellos, Manuel, el papá de Cedric. Y Cedric siempre anheló llegar acá a Riohacha a dar un concierto de música, que es lo que él siempre ha hecho. Les traigo esto a colación para poder explicarles el inmenso orgullo y la inmensa emoción que siento en estos momentos en poder presentarles una conferencia en este recinto. ¿Por qué? Cuando yo terminé mis estudios de lingüística en Cali en el año de 1975, uno de mis primeros anhelos fue venir acá a dictar clases y a dictar conferencias en la Universidad de La Guajira, como universidad con la que, por haber nacido en Riohacha, me sentía unido. Mañana tendré esa oportunidad, al fin. Cuando el señor Justo Pérez Van Leyden estaba de rector en la Universidad de La Guajira, hizo todo lo posible porque yo viniera a Riohacha a dictar las conferencias que quería dictar, pero no se logró por falta de interés y por falta de dinero, como siempre puede suceder. Así que están ustedes presenciando una primicia, pero una primicia muy emocionante para mí, muy emocional también, en poder presentarles esta conferencia sobre, creo que en realidad es el idioma que más quiero, creo que hasta más que el español, que fue mi primera lengua, el papiamento. Tengo una presentación en PowerPoint, pero no sé si de acá, el Caribe es Atlántico, ¿no? Y es la lengua nacional y oficial de Aruba, Bonaire y Curazao, llamadas en corto las islas A, B, C. Es una lengua que nació debido a la esclavitud y dentro de la misma, donde empezó a evolucionar y como los esclavos se tuvo que luchar por ella para lograr su emancipación. Como la mayoría de los territorios caribeños, las islas Aruba, Bonaire y Curazao son multilingües, con la participación del idioma local, nacional, o sea, el papiamento, el idioma colonial, en nuestro caso el holandés, y los idiomas de los antiguos colonizadores y las poblaciones migrantes, o sea, el español y el inglés. Son las lenguas que generalmente se utilizan en estas islas. Evolución del papiamento. Ahora sí. Desde un principio, el papiamento se convirtió rápidamente en la lengua de todo el pueblo de Curazao y luego en la lengua general de Aruba y Bonaire. Ahora vamos a ver por qué. En la segunda mitad del siglo XVII, la población de Curazao estaba formada por 4 grupos étnico-sociales. 1. La clase superior holandesa protestante, muy importante esto. 2. La clase superior judía portuguesa, sefardita.
que empezó a emigrar a Curazao en 1651. 3. La población indígena de los caquetíos. Ahora, el caquetío es como un primo hermano del yuayunaiki, lo que a lengua se refiere. Son lenguas arahuacas, que tienen mucho que ver una con la otra. Y este cuarto, los esclavos africanos que estaban bajo el dominio de y en contacto con los dos grupos de la clase superior y los caquetíos. Y de allí, por esa relación entre estos cuatro grupos étnicos sociales, nace el papiamiento. Por eso. A causa de su lengua nativa, los holandeses y los judíos tenían problemas para poder comunicarse, porque unos hablaban holandés y los otros hablaban portugués, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto tuvo como consecuencia que los dos grupos, o sea, los judíos por una parte y los holandeses por otra parte, pasaran a utilizar lo que ellos llamaban la lengua de los esclavos para comunicarse ellos mismos entre sí. ¿No? Es como decir que en cierto momento, en vez de lo que pasó acá en La Guajira, en vez de imponerse el español, se impusiera el guayunaiki sobre los españoles. ¿No? Eso fue más o menos lo que sucedió en Curazao. Utilizaban pues el papiamento, que ellos llamaban, todavía no se llamaba papiamento, se llamaba la lengua de los esclavos. La utilizaban ellos para comunicarse entre sí, y cuando dos personas utilizan una lengua que no es la lengua nativa de ninguno de los dos para poder comunicarse, se llama que utilizan una lengua franca. Por ejemplo, si yo que soy de acá de Riohacha, hablo español, hablo papiamento, pero entonces me encuentro con un chino y el chino no sabe ni papiamento ni español, y yo no sé chino, y utilizamos los dos el inglés para comunicarnos, entonces estamos usando el inglés como lengua franca. Esto es lo que se llama la lengua franca. Contrario a lo que sucede, por lo general, en este caso, la clase superior, o sea, ni los judíos ni los holandeses impusieron su lengua sobre la clase inferior, los esclavos, ¿no? Ni tampoco los colonizadores holandeses impusieron su lengua en la colonia. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. Y para mí, esta es la razón principal por la cual el papiamento rápidamente, en menos de 30 años, en una generación, se convirtió en la lengua de todas las clases sociales en Curazao. Estamos hablando de Curazao todavía, no estamos todavía en Aruba ni Bonaire, solo en Curazao. Y después se pasó el papiamento para las otras dos. Eso ya llegaremos. Ahora, siguiente. Si tenemos en cuenta que el papiamento surgió y fue evolucionando en un principio en Curazao, podemos deducir lo siguiente. El papiamento tuvo su origen a partir de una lengua franca, también afro-portuguesa, o sea, en África Occidental, en la costa occidental de África. De allí, pasando por Cabo Verde, que es muy importante, llegó a Curazao, donde siguió evolucionando. Claro. Después se extendió hacia Aruba y Bonaire para su posterior evolución en las tres islas, sufriendo, por supuesto, en el curso del tiempo, las necesarias influencias de todos los grupos étnicos sociales desde entonces hasta nuestros días. A raíz de tres fenómenos muy importantes: uno, los colonizadores adoptando la lengua de los esclavos; dos,
Los esclavos, como vamos a ver, siendo educados por la Iglesia Católica en su lengua nativa, un papiamiento. Y 3, los hijos de la clase dominante siendo criados casi exclusivamente por las yayas. Las yayas son las hayas, que también en español también existe la palabra yaya, las yayas, ¿no? Que solamente hablaban papiamento. El papiamento así evolucionó de una manera en la que ninguna otra lengua criolla ha evolucionado. Y muy rápidamente se convirtió en la lengua general, con un estatus muy alto. El estatus que tiene el papiamento casi no lo tiene ninguna otra lengua criolla en el mundo. Ustedes llegan a Aruba, Bonaire, Curazao, en toda clase de situación se habla es papiamento, con excepción de una que es una parte muy importante y es en la escuela, donde hasta ahora casi ningún colegio utiliza el papiamento como lengua de instrucción, pero a eso vamos más tarde. Así que ya ustedes saben. Así es. Y hay otro fenómeno que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la evolución del papiamento y que muchas veces se nos escapa. Su relación con la lengua autóctona de las islas ABC, el caquetío. Como les dije ahorita, el caquetío es como un primo hermano del guayunay. Lengua arahuaca, ¿sí? La siguiente. Entonces, como decíamos, ¿cuáles fueron los grupos de influencia en el papiamento? Los holandeses por una parte, los judíos por otra parte, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante y las yayas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de cada uno de estos grupos, más o menos, qué se puede decir. En cuanto a la situación lingüística, se puede afirmar que la población de habla holandesa no tenía ningún interés en enseñar el idioma holandés a sus esclavos. Al contrario, estaba prohibido. Estaba prohibido que los esclavos aprendieran holandés. Estaba prohibido que los esclavos fueran de la Iglesia Católica holandesa, la Iglesia Reformada holandesa. Estaba prohibido. Esto, naturalmente, por supuesto, le dio toda la oportunidad a la Iglesia Católica para que buscara almas utilizando el papiamento. Y eso tuvo su influencia bastante grande, porque al utilizar el papiamento, también lo utilizaban para enseñarles no solamente el catecismo, pero también para enseñarles a leer y a escribir. Y así, pues, los esclavos fueron aprendiendo a escribir su propio idioma.